Bienvenidos a la charla sobre los derechos humanos. Historia de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1948, en sus 30 artículos consagró la protección de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron a su vez protegidos en dos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto en los pueblos de los Estados miembros como entre de los territorios colocados bajo su jurisdicción. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana, en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos, es decir, que todos los tienen por el mero hecho de nacer y pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Principales características de los derechos humanos. Son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos derechos son de y para todas y todos. Son inalienables, porque a nadie puede cancelársele o destituírsele, y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, puesto que son propios a las personas. Se centran en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes, es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejecutar plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de uno u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho de la educación es necesario acceder también al derecho de la salud y al derecho de la alimentación. En este mismo sentido, la violación de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otro u otros. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. Protegen a las personas y a los grupos. Principios fundamentales de los derechos humanos. El principio de la universalidad.
Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. De ello se desprende el principio de universalidad. Principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles. No pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, deben comprenderse como un conjunto. Lo anterior también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de los derechos, así como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos. Principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la no regresividad en la protección y garantía de derechos humanos. Gracias.